Doctor Gaspar Reca, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Federico? Bueno, un placer. Queríamos, un montón de temas para abordar. El que más nos interesa, siempre se dice en el periodismo, calculo que en tribunales también, que con la figura del defensor siempre queda un poco opacada. Opacada por el sistema acusatorio que focaliza la figura del fiscal. Si se quiere, la noticia, ¿no? O la noticia que por ahí creemos que es del interés Así es. público. Pero bueno, queríamos hablar de varios temas. Y un poco para empezar, que me des un pantallazo. Bueno, ¿cómo están las defensorías? ¿Sos coordinador de las defensorías? Yo estoy como defensor coordinador. Las defensorías en toda la provincia, la geografía provincial, se dividen de acuerdo a 3 competencias: civiles, penales y de niños, niñas y adolescentes. En la mayoría de los departamentos del interior se cuenta con defensorías multifueros, se las denomina, que son defensores que abarcan estas 3 competencias. Únicamente los departamentos cabecera, o sea, como Paraná, como Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay, tienen esta competencia específica penal y civil dividida. En algunos de estos departamentos hay un defensor con competencia penal de niños, niñas y adolescentes, y en otros, como por ejemplo en el caso de Gualeguay, todavía no lo tenemos. Y después el resto de los departamentos cuentan con 1, 2 o 3 defensores en todo el departamento con esta competencia multifuero que le llamamos, que hacen IPP en el marco de lo penal, hacen todas las intervenciones ante los juzgados civiles y de familias de las localidades, que sería su competencia civil, y también intervienen en materia de niños, niñas y adolescentes como Ministerio Pupilar, como le llamábamos antes, en el marco de las actuaciones penales y en todas las causas civiles, digamos, en representación de los intereses de esos niños, niñas y adolescentes. Bueno, cuando uno ve los índices, ¿no? Las estadísticas en cuanto a la pobreza, la indigencia, la desocupación, en fin. Te quería preguntar, ¿cómo estás viendo la situación social, ¿no? Desde la óptica de la Defensoría, desde la Defensoría, que me imagino, llegan ahí un montón de problemáticas, o se receptan un montón de problemáticas en una situación de crisis que es innegable. ¿Qué análisis haces de esa situación desde la Defensoría y cómo se aborda? A ver, arranco por el final. Se aborda con lo que se tiene, que obviamente estamos viviendo tiempos muy difíciles, que obviamente la crisis social y económica que estamos atravesando ya desde hace varios años, pero que se ha agudizado, entiendo yo, en este último tiempo, se ve reflejada inmediatamente en lo que son las defensorías, tanto civil como penal. La defensoría civil, como para mencionarte, abarca todo lo que tiene que ver con las separaciones, con alimentos, con tenencias, con divorcios, con toda la complejidad, digamos, patrimonial, digamos, de una separación, que es lo que, hoy tiene una lista de espera muy importante en el ámbito de la Defensoría Civil, si bien no es mi competencia esa, pero estoy al tanto, obviamente, de esa situación. Y en lo que hace a la Defensoría Penal, obviamente que no quiero decir que la pobreza, digamos, condición sine qua non del delito, pero que obviamente cuando la situación económica y social tiende a complicarse como lo que estamos viviendo, esto se ve reflejado inmediatamente en los índices y en las tasas, digamos, de delitos, y esto significa para la Defensoría Penal un incremento notorio, digamos, de la gente a la cual le prestamos el servicio, porque obviamente hay cada vez más causas penales, cada vez más detenidos y cada vez más con la defensa pública por una situación económica y de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los casos que más se receptan en las defensorías? Principalmente son los delitos contra la propiedad. Estamos hablando desde hurtos, robos, receptaciones sospechosas y delitos contra las personas, desde amenazas, desde lesiones, etcétera, etcétera. Pero principalmente el mayor caudal te diría que deben ser los delitos contra la propiedad, lo que recibimos. No tanto ¿El robo sería? El robo, hurto, después tenemos otro tipo de delitos vinculados, digamos, a la propiedad, como es la receptación sospechosa, que serían supuestos, digamos, de recibir una cosa que viene producto del delito. Esto es muy común y obviamente estas causas se han incrementado notablemente en el último tiempo. Recién hablabas, ¿no? Mencionabas
que bueno, cada vez más se presta el servicio público, ¿no? Sí. Por una cuestión económica, Obviamente. básicamente por la incapacidad de poder contratar un abogado en el ámbito privado. ¿Esto no colapsa el sistema? Digo, a mayor... Sí, entiendo hacia dónde va dirigida la pregunta. Efectivamente, para nosotros ha significado una sobrecarga de trabajo muy grande porque contamos con la misma estructura en cuanto a recursos humanos y materiales, la misma estructura de hace 10 años que arrancamos con el nuevo proceso penal acusatorio en la provincia. Y obviamente no tengo un número exacto, digamos, desde la cantidad de gente con la que trabajamos en el 2014 con la cantidad de asistidos que tenemos en la actualidad, pero indudablemente se tiene que haber triplicado mínimo ese servicio que nosotros prestamos y obviamente, digamos, los recursos de la Defensoría General. Sí debo reconocerlo, se han ido incrementando, ha ido creciendo en este último tiempo, pero nunca acompañando, digamos, estos números que te acabo de señalar. Esto también ha significado en muchísimos casos una merma de trabajo para los profesionales que ejercen la profesión de abogado. Hemos tenido varias reuniones con el Colegio de Abogados. Nosotros en principio la Defensoría atiende a personas en situación de vulnerabilidad y principalmente vulnerabilidad económica. Con lo cual, cuando nosotros advertimos la posibilidad de que la persona pueda solventar los gastos de un abogado, nosotros ahí lo que hacemos es informarle de esa situación para que pueda buscar un abogado de la matrícula y derivar ese caso. No es que lo derivamos nosotros, sino que le informamos de que si no hace esa designación de un abogado particular, la ley de ministerios públicos establece la existencia de un fondo especial de fortalecimiento institucional, creo que se llama, que en esos casos nosotros como defensores, cuando asistimos a una persona que tiene recursos económicos, podemos solicitar la regulación de honorarios. Obviamente que no son honorarios que van al bolsillo del defensor, sino que van a una partida especial de la Defensoría General que tiene su asignación específica por ley, que está destinada a gastos de biblioteca, capacitación, etcétera, etcétera. Pero lo primero que nosotros cuando nos enfrentamos con una situación de una persona que puede solventar los gastos de un abogado, lo primero que le informamos es eso, que busque un abogado de su confianza y en el caso de que no lo haga y mantenga la asignación de la defensa pública, nosotros vamos a intervenir, pero pediremos en su momento, digamos, la regulación de honorarios que van destinados, digo, a este fondo especial que prevé la ley de ministerios públicos. Recién hablabas, ¿no?, de este incremento por la situación de crisis, ¿no?, los últimos números del INDEC, de la pobreza. Sí, de pobreza, sí. ¿Está el reclamo de incrementar la estructura? ¿Hay posibilidades de incrementar o fortalecer la estructura del Ministerio Público de la Defensa o estamos ante una situación coyuntural que, bueno, habrá que resolverla o hacerle frente con lo que hay? Por el momento le hacemos frente con lo que hay, que, te repito, en estos últimos años algo se ha incrementado, pero bueno, no logra acompañar la complejidad y el cúmulo de trabajo que hoy tienen los defensores penales y los defensores civiles también. Sí existe una ley, un proyecto de ley, mejor dicho, de creación de cargos. Hay un proyecto que lo gestionó en su momento el Superior Tribunal, que son cargos para el Superior Tribunal y también los ministerios públicos, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa habían solicitado la creación de nuevos cargos, que eso está con estado parlamentario, está en trámite, tengo entendido que en este momento está en la Cámara de Senadores. Y bienvenido sea de que podamos tener una respuesta favorable a la creación de esos cargos que vendrían de algún modo a apaciguar estos inconvenientes o estas problemáticas que hoy estamos atravesando la Defensoría. En las cuestiones judiciales, bueno, se sabe que siempre se articula con organismos que dependen del Poder Ejecutivo. La Fiscalía trabaja con la Policía Administrativa. Y en Defensoría, bueno, se articula con organismos, bueno, en niñez con el EC, lo que era el COMNAF, y así con determinados organismos que tienen que ver, ¿no?, con cada una de las problemáticas. ¿Cómo está esa articulación, no? Uno cuando por ahí se sumerge en esos problemas ve o nota o le hacen saber ciertas dificultades en la articulación de la Defensoría con esos organismos
con las que se debería articular en determinados casos, problemáticas. Sí, ¿Cómo está esta articulación? La articulación es difícil, pero porque es difícil hoy encontrar muchas veces en todas estas cuestiones vinculadas con políticas sociales, lugares donde nosotros podamos resolver algunas situaciones de defendidos nuestros. Concretamente, ¿a qué voy? Hoy nosotros tenemos una complejidad muy grande con todo lo que tiene que ver con salud mental, tenemos una complejidad muy grande con lo que tiene que ver con gente en situación de calle, tenemos una complejidad muy grande con las situaciones de exclusión de hogar, que son situaciones que hay que resolver en la inmediatez del caso, donde esa persona no tiene a dónde ir y donde nosotros ahí debemos empezar a articular en materia de adicciones, digo con el Hospital Escuela, con el Hospital Colonia de Diamante, o con el tema de las residencias para pernoctar de toda esta gente con la que nosotros nos encontramos atravesados en el marco de una causa penal. Y si bien nosotros somos defensores penales y debemos asistirlo en el marco de ese proceso penal, no nos podemos desentender de todo el resto de la problemática que atraviesa esa persona, esta situación de vulnerabilidad o de múltiples vulnerabilidades que la atraviesan, y que obviamente nosotros de la Defensoría, sin contar con personal, porque nosotros no tenemos ni personal profesional, ni asistentes sociales, ni psicólogos, ni nada, todo esto lo gestionamos nosotros como defensores e intentamos articular y comenzar a, mediante el teléfono, contactarnos con Huellas, con el Hospital Escuela, con materia de adicciones, porque el reclamo, el de los familiares o de la persona, lo tenemos nosotros ahí. Se hace difícil, pero no por mala predisposición, sino muchas veces, digamos, por carencias a dónde recurrir para intentar solucionar muchas de estas problemáticas, que son problemáticas que la familia viene atravesando de años, de falta de respuestas en distintos lugares, y nosotros institucionalmente por ahí somos esta puerta de acceso a la justicia, recibimos, nos interiorizamos del caso y a partir de ahí comenzamos a articular y en algunos casos logramos resolver muchas de estas situaciones conflictivas y en otros lamentablemente no. Desde una beca del Cedronar, digamos, a una internación en el Hospital Escuela podemos estar tramitándola durante muchísimo tiempo, a veces con algún resultado exitoso y otros no. Cuando uno pone la óptica, volvemos insisto, con un tema, cuando uno pone la óptica en el sistema judicial en general, siempre ve que los reclamos aparecen en el Código Procesal Penal, en cuestiones penales, la crítica suele estar también en los tiempos de la justicia, pero siempre vinculado a lo penal y al Ministerio Público Fiscal. La pregunta es, ¿el Ministerio Público de la Defensa necesita de alguna reforma? ¿Ves algunas normas que sean vetustas o algunos procedimientos que digas, no, bueno, mira, esto habría que reformarlo? Porque de esta manera, bueno, se complejiza muchísimo la respuesta o el servicio de justicia. Sí, a ver, nosotros en su momento, cuando se trató el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que esto fue motorizado por la Sala Penal, a nosotros se nos invitó, incluso en el marco de la Asociación de Magistrados, porque las reuniones se hacían allí, a sugerir, en los casos que nosotros considerábamos prudente, alguna reforma para poder trabajarla. Esto no es un trabajo mancomunado, sino que cada sector del Poder Judicial fue propiciando... Los ministerios públicos... Sí, en el caso del Ministerio Público Fiscal tengo entendido que prácticamente no tuvo ningún aporte, digamos, porque en definitiva esto lo sé de boca en su momento de la Procuradora Adjunta, en una mesa interinstitucional en la que participábamos en el ámbito del Superior Tribunal, donde ellos manifestaron estar en contra, digamos, de la reforma al Código Procesal Penal. Nosotros, respecto de algunas cuestiones, entendíamos que era conveniente, incluso hicimos algunas sugerencias, tuvimos algunas reuniones con todos los defensores de la provincia e hicimos algunas sugerencias puntuales de reforma al Código Procesal Penal. En relación a esto que vos mencionás, de la igualdad de armas, esto que normalmente, digamos, bueno, este era uno de los la igualdad de armas reclamos. Parece como una consigna que me gustaría que la expliques, porque, bueno, la igualdad de armas en la defensa pública, ¿no? Es como, claro. Voy a escuchar incluso abogados. Sí, no, y lo sostenemos, así como lo sostienen los abogados particulares, nosotros
También en algunos casos señalamos esta desigualdad de armas, más allá de que contamos con alguna estructura. Pero, por ejemplo, nosotros... Contanos de qué significa la desigualdad de armas. La desigualdad frente al Ministerio Público Fiscal sería... La desigualdad frente al Ministerio, por ejemplo, en todo lo que todo lo vinculado a la producción de prueba. El Ministerio, conforme al nuevo procedimiento penal acusatorio, cada parte, acusación y defensa, puede llevar su propio legajo de prueba. Ese propio legajo de prueba significa que te permite a vos producir toda la prueba, en este caso de la defensa de descargo, que vos entiendas conveniente para los intereses de tu asistido. Nosotros no contamos con la posibilidad muchas veces de que los potenciales testigos que nosotros creemos vayan a la Defensoría y depongan ante nosotros para ir colectando esa prueba y a partir de ahí ir evaluando si es prueba de descargo, si me sirve o no me sirve para la estrategia que yo voy a asumir en el marco de ese legajo. Tenemos dificultades para producir una contratación en un inmueble, por ejemplo, en una causa de desalojo. Para que te des una idea, tenemos problemática para pedir una periciala criminalística. Esto, a ver, de a poquito hemos ido revirtiendo esta situación, pero cuando arrancó el nuevo sistema, nosotros no teníamos posibilidades de producir prueba. Claro, cuando marcás estos problemas para constatar un inmueble, ¿es falta de estructura? A mi criterio era falta de conocimiento de parte de la policía de la provincia, quien entendía que trabajaba exclusivamente para el Ministerio Público Fiscal. Hemos mantenido algunas reuniones. Una cuestión cultural, esto de que cómo es que la defensa puede producir su propia prueba. Y la lógica es, el defensor vaya y pídasela al fiscal y que el fiscal disponga la producción de esa prueba y nosotros la hacemos. Pero eso significa que esa prueba va a ser comunicada al fiscal, que es quien la dispone. Eso, a ver, el Código Procesal lo prevé que puede hacer por ese camino, pero también prevé que la defensa puede producir su propia prueba. ¿Por qué? Porque yo voy a evaluar, incluso. Sería más transparente porque yo voy a evaluar si me conviene o no me conviene, porque muchas veces yo si no estoy pidiendo al Ministerio Público Fiscal que produzca prueba que puede ser de cargo, o sea que puede ser en detrimento de los intereses de mi asistido. Entonces, en esos casos yo produzco una contratación, por ejemplo, para ver si X persona está residiendo en un terreno, en una causa de usurpación, y en esos casos, a mí el resultado de esa contratación me puede ser desfavorable para mi asistido. Entonces yo de ninguna manera se lo puedo pedir al Ministerio Público Fiscal para que el Ministerio produzca prueba de cargo, pues yo estoy incumpliendo con mis deberes, en ese caso pues estoy produciendo yo prueba de cargo para mi asistido. Bueno, esto que al principio costó muchísimo, que ojo, no es que hoy se haya revertido, nos sigue generando complicaciones, pero bueno, al menos hemos avanzado, en algunos casos se nos ha permitido esta producción de prueba, pero nosotros no contamos, con todo el arsenal en materia de prueba que cuenta el Ministerio Público Fiscal. Y eso que nosotros somos una dependencia estatal, pero me pongo en el lugar de un abogado de la matrícula que tiene que citar a 7 testigos, diligenciar, citarlos a los testigos que vayan a su domicilio, no van al domicilio y son testimoniales que no puede producir siquiera ese abogado de la matrícula. Bueno, esa desigualdad de armas, que si bien el código prevé un mecanismo para intentar, solucionar ese inconveniente, que es pedirle al juez de garantía, que el juez de garantía lo disponga, para asegurar esa producción de prueba, en la práctica muchas veces nos encontramos con todos estos inconvenientes que te acabo de señalar. ¿Qué reforma le harías al Ministerio Público de la Defensa? ¿Qué reforma le haría al Ministerio Público? ¿Qué reforma crees vos que es necesaria, urgente, creo, o algunas que no son urgentes? Sí. Creo que la complejidad que hoy ha adquirido la temática de niños, niñas y adolescentes requiere obviamente de una reforma estructural, que esto muy de a poco se ha ido haciendo en el ámbito del defensor general, ha ido con cargos creando, estas defensorías de niños, niñas y adolescentes, se les ha ido incluso complejizando la competencia porque intervienen cada vez en mayor cantidad de procesos. Hoy están interviniendo, antes intervenían únicamente en las causas penales, ahora también están interviniendo en la fase de ejecución de la pena. Eso obviamente ha cobrado una dimensión muy importante que requiere ya no de solucionar casos puntuales, sino que requiere de una reforma estructural para que esa defensa de los intereses de los niños, niñas y adolescentes, sea una política estatal en el marco de toda la provincia y que no únicamente tengan como hoy defensores de niños, niñas y adolescentes Paraná, Concordia
Uruguay, Gualeguaychú. Estás hablando de una reforma en el ámbito legislativo. Requiere de una reforma legislativa. No de funcionamiento dentro. No de funcionamiento. Te llevo a un tema puntual, también en el plano de las reformas que se han planteado, y sé que el Ministerio de la Defensa participó de la comisión en el Senado, que tiene que ver que por ahí está más vinculado a los casos de interés público, ¿no? Como el que mencionamos hace un rato, caso Urribarri, etc. Plazos razonables. Bueno, hay una reforma que se está abordando en la comisión, en la Comisión de Legislación General en el Senado, sobre fijar plazos razonables en un proceso judicial. Creo que el Ministerio Público Fiscal está en contra de esa reforma. Así es. Quería consultarte sobre tu posición, no el del Ministerio Público de la Defensa, sino sino en una opinión personal, sí, sobre esta reforma concreta. Bien, es un tema que viene en discusión desde hace muchos años, no solamente en nuestra provincia, sino que esto también se ha ido dando en todas aquellas provincias que de algún modo fueron adoptando el sistema acusatorio, principalmente las provincias del sur de nuestro país, hablamos de Neuquén, de Río Negro, de Chubut. Esto es una cuestión que ha estado en debate durante mucho tiempo y ha habido provincias, ha habido legislaturas que han dispuesto normas específicas en estos códigos de procedimientos, como por ejemplo en el caso de Chubut, quien había dispuesto que una vez vencido el plazo de la IPP se deberá dictar el sobreseimiento. Esto fue lo que fue revisado por la Corte en el famoso caso Price. Personalmente, porque lo que voy a dar es mi opinión personal, yo creo que la regulación de los plazos es una necesidad dentro del proceso porque hace a la garantía de los imputados. Requiere, esto es una garantía convencional, del plazo razonable, etcétera, etcétera, que puede ser reglamentado legislativamente. La cuestión es de qué plazo estamos hablando y cuáles son las consecuencias que se generan con el incumplimiento del plazo. En la reforma del Código Procesal Penal de acá de Entre Ríos, la que está en trámite en este momento ante el Senado, ante la Comisión de Legislación General, se previó una regulación que creo, si mal no recuerdo, era de 1 año y medio de la IPP y que se puede llegar a duplicar en causas complejas. En causas complejas. Efectivamente podría decirte que es una duración de la IPP razonable para causas de mediana o escasa complejidad. Esas se pueden resolver, obviamente es suficiente ese plazo fijado, pero que obviamente hay causas que requieren de un tiempo mayor. El tema viene dado por las consecuencias. ¿Qué pasa cuando se incumple ese plazo? Esto es lo que el Código de Chubut había dispuesto, que la única solución para el juez era disponer el sobreseimiento, que es lo que la Corte revirtió, y a partir de ahí comenzaron a discutirse muchísimas cosas. Se comenzó a discutir la posibilidad de la insubsistencia de la acción penal, lo cual me parece que es un instituto lógico, porque hace al caso concreto, donde uno analiza el caso concreto y analiza cuál ha sido la actuación del Ministerio Público Fiscal, dónde estuvo demorado el proceso, cuál ha sido la morosidad o qué es lo que ha generado esa morosidad, si ha sido la conducta del imputado muchas veces, con alguna rebeldía. La insubsistencia es un mecanismo... Sí, o el entorpecimiento de los propios abogados defensores. Bueno, sí, también. Por eso digo, en el caso particular uno puede analizar todas esas aristas, y la insubsistencia es un instituto que de algún modo se adapta, se adecúa para analizar cada caso concreto, para controlar la duración de los procesos, para que esa duración de los procesos no sea in eternum o que duren lo que el Ministerio Público Fiscal quiere que dure, digamos. Por eso yo entiendo que alguna regulación en ese aspecto tiene que haber. Después podemos discutir si se necesita de un mayor o un menor plazo, si 1 año y medio es suficiente o podría ser más, que obviamente las causas complejas requieren de otro, y después podemos discutir cuáles serían las consecuencias de ese incumplimiento. Yo no estoy de acuerdo con que la consecuencia sea directamente el sobreseimiento como lo había dispuesto la legislación de Chubut. La otra alternativa podría llegar a ser que la causa se remita a juicio a las condiciones en las que esté una vez vencido ese plazo. Esto es, no permitir al Ministerio Público Fiscal, digamos, continuar produciendo evidencia o colectando evidencia para llevar a juicio, sino que ese podría llegar a ser el puntapié final para que la causa, que el fiscal decida con los elementos con lo que tiene a esa fecha, al vencimiento de ese plazo,
remitir o no remitir la causa a juicio. Digo, todo esto puede ser discutido, esto es lo que está en debate en cada una de las provincias. Acá se avanzó, digamos, con un precedente, que es el precedente Cosi, que podemos o no estar de acuerdo con el precedente, pero que pone el foco en este aspecto que hasta el momento nunca se había puesto en la provincia, porque los plazos que de algún modo establecía el Código Procesal eran plazos que se entendían, digamos, que eran no perentorios, con lo cual de algún modo, digamos, se podía sortear lo que ha venido sucediendo en estos últimos años. Ahora, creo que el precedente Cosi, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, ha puesto en debate esta cuestión y de algún modo ha encaminado el accionar del Ministerio Público Fiscal en muchísimas causas donde hoy se tiene presente el tema de los plazos, se solicitan las prórrogas y se cumple un poco más, digamos, con el procedimiento que el propio código establece. Se habla también de los plazos razonables, o por lo menos se le reclama plazos razonables por ahí a la cuestión investigativa, el Ministerio Público Fiscal, pero también es cierto que no hay plazos razonables, por ejemplo, para las resoluciones, excepto amparos, del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Bueno, eso es un tema que también puede ser reglamentado en la reforma del Código Procesal. Entiendo que obviamente todos los actores, todos los protagonistas debemos tener plazos. Obviamente que no puede nadie quedar exento de eso. Con lo cual entiendo que tal vez la reforma del Código Procesal es de algún modo una posibilidad abierta para fijar esos plazos, digamos, que por ahí se cuestionan, porque evidentemente todos tenemos que tener plazo porque somos todos estamos al servicio, digamos, de prestar el servicio de justicia, valga la redundancia. Se planteó una reforma al juicio por jurados para limitar a los casos en tentativa y los de delitos sexuales. Reforma que quedó ahí finalmente, bueno, hay un stand-by ahí legislativo a raíz de críticas incluso de algunos institutos y asociaciones que apoyan o que impulsan incluso la apertura o la ampliación de ese sistema, ¿no? De ese proceso de juicio por jurado. ¿Qué opinión tenés? Bueno, acá también... Digo, de la reforma planteada. Personal. Yo creo que concretamente la reforma o el proyecto que se presentó para reformar lo que busca de algún modo descomprimir hoy el cúmulo de juicios por jurados que tenemos en la provincia y que no se pueden realizar, pero no se pueden realizar por la complejidad que tiene la organización de un juicio por jurados, no por falta de voluntad. Hoy debemos estar arriba de los 100 y pico de juicios por jurados de pedidos de pendientes, que ya están para ser realizados y que no se pueden realizar en la provincia. Estamos hablando de la provincia, arriba de 100 juicios para hacer que no se pueden hacer. Esa es la problemática que de algún modo tuvo en cuenta el Superior Tribunal y creo que los ministerios públicos cuando propiciaron el tema de la reforma de la ley de juicio por jurado para limitar la cantidad de casos que lleguen a juicios por jurados partiendo de esta realidad que te acabo de señalar. Estoy al tanto, obviamente, que la Asociación Argentina, la filial Entre Ríos de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y también creo que APP fueron las que manifestaron su oposición porque parten de una concepción completamente distinta. La idea es la amplitud del juicio por jurado cada vez a mayor cantidad de delitos y no precisamente un criterio regresivo de ir achicando la cantidad de juicios por jurados. Entiendo que son razonables, digamos, o sea, que el problema está, porque la verdad es que tenemos un número muy importante de casos de juicio por jurado. El Ejecutivo planteó una cuestión económica también. Bueno, todo esto viene atravesado finalmente por una cuestión presupuestaria. Claro. Indudablemente el juicio por jurado significa un gasto, una erogación para el Estado, bueno, importante, te podría decir, muy importante, no sé si importante, no soy quien para decirlo tampoco, pero significa una erogación que hay que preverla para la realización de toda esta cantidad de juicios. Pero lo que creo que hoy el problema más grande que tenemos es que esos juicios no pueden realizarse, que esos juicios están demorados, pero no por falta de predisposición, sino por falta de estructura. No se tienen lugares muchas veces para poder realizar estos juicios por jurado. ¿Por qué? Porque todo lo que es la organización de ese juicio, desde el sorteo de los potenciales jurados, desde la audiencia de guardir, los cuestionarios, bueno, todo eso lleva tiempo y lleva una organización que el juicio común no la tiene, digamos, es mucho más sencillo. Con lo cual, esto ha significado una problemática que es la que hoy este proyecto quiere apuntar a resolver.
Yo creo que tal vez existen otras alternativas, si lo vemos desde el punto de vista presupuestario, pueden existir otras alternativas. Creo que APP fue la que hizo una propuesta alternativa en relación a este aspecto, pero para mí lo importante es que los juicios puedan realizarse, que no tengamos esa demora, porque hoy una causa que es remitida a juicio por jurado, sabemos que hasta fines del 2025 no la vamos a poder hacer. Ese es el problema. Cuando me imagino que bueno que uno está al tanto de lo que sucede en tribunales, porque uno trabaja en tribunales, cuando ves esas discusiones, esas denuncias cruzadas, ¿no? que se han visto en causas, insisto, que tienen el interés público, te saca un poco del mundo de la defensoría. Uh-huh. ¿Qué sensación te causa, ¿no? Cuando se acusan entre jueces y vocales uno al otro? ¿Lo ves como algo muy de un fuero del cual uno como defensor no está en ese mundo? ¿Crees que dificulta un poco la imagen del Poder Judicial? ¿Qué sensación tenés? No, obviamente que no. ¿Te preocupa? Sí, obviamente que no me parece agradable este tipo de situaciones de acusaciones, o más que de acusaciones, de expresiones por ahí innecesarias, porque en definitiva todos somos actores importantes dentro del Poder Judicial. Con lo cual, obviamente que diferencias va a haber, diferencias de criterios, y esto es lógico, para eso están las instancias recursivas y para eso cada uno tiene las herramientas o los remedios procesales para intentar revertir una decisión que considere equivocada, pero lo que de ningún modo entiendo prudente es esta mediatización, si se quiere, digamos, de diferencias o de agravios o de este tipo de diferendos que puedan existir. No creo que sea la vía, porque precisamente lo que socava es esto que vos mencionás, que es la imagen del Poder Judicial. Esto de que el Poder Judicial están todos peleados, porque esto no es así, porque concretamente uno interviene en causas específicas, y en esas causas específicas lo que hace es defender o asistir a intereses contrapuestos, y donde va a haber otra persona que es la que va a definir y va a resolver el diferendo entre las partes. Pero nosotros no trabajamos todos en todas las causas, sino que tenemos diferencias. Obviamente tengo yo compañeros y amigos fiscales con los cuales puedo tener hoy puedo convenir en alguna cuestión, pero en la causa siguiente, digamos, tenemos una diferencia de criterio y la exponemos en estos términos en el marco de una audiencia. Y el juez que hoy me resuelve a favor porque considera razonable mis argumentos, la próxima audiencia me considera que no. Esto es la diaria. Ahora, esto que nosotros vivimos cotidianamente dentro del Poder Judicial, lo que no podemos hacer es trasladarlo, digamos, al ámbito mediático con este tipo de acusaciones, digo, como las que en su momento hubo, que creo que no ayudan ni aportan para nada. Doctor Reca, muchas gracias. De nada, muchas gracias a vos, Federico.